Hola, no te quiero hacer perder mucho el tiempo, así que voy directa al grano. Si quieres escuchar el audiolibro completo, echa un vistazo al enlace en la descripción. Podrás disfrutar de una prueba totalmente gratuita que te dará acceso a un amplio catálogo de audiolibros. Pero espera, que hay más. Por si todavía tienes dudas, a continuación te dejo con un pequeño fragmento del audiolibro. Disfrútalo. Pedirle que hiciera un dibujo a un niño para saber hasta qué punto estaba sufriendo una situación familiar y confirmar así su alcance, tenía yo 15 años. 1. Mi padre es doctor en medicina, pediatra y psiquiatra, jubilado ahora. Se dedicó durante 40 años a aconsejar a niños normales con dificultades para dejar de tenerlas, según explicaba. Aprendí de su mano a interpretar que un ser humano expresa cuando dibuja un árbol. Aprendí que todos los seres humanos cuando dibujamos un árbol hacemos un autorretrato. Nos dibujamos a nosotros mismos. Aprendí en aquellos tiempos de mi adolescencia un lenguaje que yo desconocía, el de los dibujos, que fui torpemente aprendiendo y cuya objetividad he comprobado en la praxis. Se trataba de una ciencia que me apasionaba y estudié más de 30 años. Después vino la grafología, el estudio de las pesadillas y los sueños de los niños, de los adolescentes y de los adultos. 2. Más tarde, cuando estudiaba semiótica y otras disciplinas en la carrera de Filología Hispánica en la universidad, aprendí que el lenguaje verbal es un lenguaje muy limitado y mediatizado por el uso de quien habla o escribe, el contexto, la cultura, por la experiencia, la inseguridad, la vergüenza, por el qué dirán, por la situación, la comodidad, el tiempo del que se dispone para emitir o para recibir un mensaje, las sensaciones llegadas de quien escucha o lee, etc. Descubrí que para saber entender de verdad el mensaje que desea transmitir a alguien, tenga la edad que tenga, hay que aprender mucho más que un idioma lingüístico, porque la comunicación humana es mucho más que una lengua. 3. En muchos libros de psicología, psiquiatría, explicaciones y apuntes escritos de mi padre estudié después que el subconsciente es un gran aliado del ser humano, que siempre resulta útil y en muchas ocasiones necesario pedirle a un niño o adolescente, también adulto, que haga unos dibujos para que, sin filtro, exprese cómo se siente y por qué, a fin de saber qué pasa dentro de él, poder seguirle y ayudarle de verdad. El subconsciente no es arbitrario, caprichoso, azaroso, aunque tampoco acertado necesariamente respecto a la realidad que se vive. Es simplemente esa parte necesaria de cada uno donde se guardan, por ejemplo, los recuerdos. Nos suena una cara de una persona con la que nos cruzamos en la calle y el subconsciente sabe y nos dice que la conocemos y el consciente, sin embargo, solo puede decirnos que no sabe quién es. Pero el subconsciente insiste y por su insistencia fiable, el consciente sigue buscando hasta ponerle un nombre, una situación, un recuerdo nítido o lo desecha por su dificultad. Aquella persona la conocíamos en verdad o en sus rasgos se asimilaba a otra que conocíamos. Es decir, nuestro subconsciente es lógico y fiable. Siempre nos da pistas de cómo somos y cómo estamos, aunque no acierte siempre con la realidad, al menos siempre es sincero con lo que se piensa, se siente y se cree. Con el subconsciente más fiable es con el que dibujamos y escribimos, nos sentamos, miramos, soñamos, jugamos y con el que nos expresamos a través de lo que hacemos o dejamos de hacer. 4. Pasado el tiempo, realizando un trabajo de fin de máster en neuropsicología y educación, aprendí por qué la comunicación no verbal supone la mayor parte de la comunicación entre los seres humanos, a la que se otorgan un 60% de protagonismo, al menos, o un 93% los que más. Al investigar para mi tesis doctoral en pedagogía, sobre el peso que los gestos de los profesores tienen en el estudio, rendimiento y motivación de los alumnos, comprobé que el ser humano comprende mejor la comunicación no verbal que la verbal, algo que ya sabía como profesor de secundaria y como padre de 8 hijos. Por eso, si se desea saber cómo está, qué piensa, qué siente verdaderamente alguien en un momento determinado, o cómo es, resulta imprescindible y preciso aprender a interpretarlo en sus dibujos, su predominancia cerebral, lateralidad, sus escritos, sus gestos, posturas, formas de estar, gustos, hábitos, sueños y juegos.